Buenas tardes, hoy vamos a hablar sobre los editoriales resumidos en un contexto. El primer caso que vamos a recibir es la pandemia del miedo. Lo que hemos leído en este contexto del publicista nos quiere decir que la pandemia del miedo ya lamentablemente hemos pasado por una pandemia y relativamente estuvimos en un confinamiento, el confinamiento del COVID. Esto quiere dar a relucir que en estos momentos ya no pasamos por un problema de salud, sino tenemos un problema social por la inseguridad. La inseguridad que nuestro país se está manejando de muchas formas, ya que nosotros estamos expuestos a todo esto, ya que la inseguridad en todas las provincias de nuestro país están manejadas por muchas bandas, y en este caso serían bandas como los choneros, las águilas y mafias de otros países, y nos están dejando en zozobra, y lamentablemente la población está cayendo en estas redes de extorsión y todo, y da a conocer que nosotros podemos manejarlo de una sola manera, de unirnos y manejar estas cosas que están pasando en nuestro país de la inseguridad, ya que el gobierno no está tomando las cartas sobre el asunto, y cada una de las comunidades, barrios y sectores se están manejando con autoprotección propia, utilizando cámaras de seguridad de alerta, ya que estas bandas están dedicadas a extorsionar e igualmente a pedir vacunas y todo eso. Confundiendo un poco esto con decir que también podemos tener un confinamiento de seguridad, ya que el gobierno está haciendo una limpieza sobre esto. Vamos a hablar del siguiente punto, que son los correístas reaccionarios. Esto quiere decir que en su tiempo Rafael Correa estuvo al mando durante 10 años de su mandato con todo su grupo de trabajo, y en este tiempo hubo anomalías y sinfín de momentos que tuvo el gobierno correísta. Correísta porque en este mundo, en este punto, tuvo una situación de tener todo por izquierda, del partido político, y en su vez cuando estuvo ya en el mandato él quiso manejarlo con su mano derecha, que fue Lenín Moreno. Lamentablemente él, en la escala de ser leal con el partido, les dio la espalda y se fue por otros rumbos políticos para manejar el país sobre otras maneras. Así que el correísmo fue desapareciendo, pero en estos momentos se está convirtiendo en un nuevo partido, que es UNES, y está manejándose de otra forma y cogiendo fuerza en el país. En el dictamen anublable vamos a hablar sobre lo que es del juicio político contra Guillermo Lasso, el presidente actual de la República del Ecuador. Él está en estos momentos en un juicio político por peculado, y justo hoy, siendo 16 de mayo, él se presentó a la asamblea para presentar sus descargos, y la asamblea va a determinar si va al juicio político o en este punto el mismo presidente va a manejar esto con una muerte cruzada. Tienen argumentos, los asambleístas han dado sus peticiones y todo esto para llegar a estos puntos, y han manejado sobre todo lo que es el poder de asamblea de cada funcionario, y estamos a la espera de lo que se va a determinar de esta situación el día de hoy y ver qué resultados va a sacar. En el último tema tenemos la alerta de robos de carros, que va en aumento. Lamentablemente, como hemos hablado en el primer punto, la inseguridad de nuestro país está a la zozobra. En este punto nosotros nos vamos a ver que la inseguridad está muy manejada y está llevada por estas bandas delincuenciales, ya que los robos de vehículos van al alza. Cada persona está buscando un medio más de seguridad para su vehículo, como rastreos satelitales y esto, pero a las bandas no les importa estas situaciones, ya que van manejándose por otro punto de eficacia para poder robar y sustraer del vehículo, puede ser sus materiales, o en sí se roban el vehículo entero. Espero que sea de su agrado y de su entera tranquilidad este conversatorio y esta entrevista. Les agradezco, muchísimas gracias. Giovanni Suárez, C2. Hola, ¿qué tal? Soy Fabián Madrid. Sean bienvenidos una vez más
a este canal, y en esta ocasión vamos a realizar un resumen y una crítica o opinión sobre los editoriales y columnas del diario El Universo, que fue publicado el día viernes 12 de mayo. Que lo disfruten. Alerta: el robo de los carros va en aumento. En la actual situación de inseguridad que azota a la gran parte del país, un promedio de 14 vehículos son robados por día en la zona 8, que comprende a Guayaquil, Durán y San Borondón. Y el incremento de estas ventas en la parte online de las autopartes de estos vehículos hace un llamado para no pasar por alto este inconveniente, porque algunos mecánicos no han podido justificar las piezas ante la fuerza pública y policía. El incremento de los operativos y las respectivas diligencias de oficio deben ser eficaces para dar a conocer el paradero de estas bandas que se dedican al hurto de los vehículos. El gran inconveniente aún es que las partes que son sustraídas de los vehículos no las utilizan como repuestos que necesite otro automotor, sino que las utilizan estas piezas para otros delitos como ataques explosivos, bombas caseras, etc. Las autoridades hacen un llamado para incentivar sus mecanismos de investigación y localización. Y en ese contexto, a criterio personal, está súper bien que la policía y las fuerzas armadas sigan realizando estos controles de manera oportuna y eficaz para que se evite este tipo de delitos. Pueden esperar los nietos. Los economistas Dave Modre y Marcos Chosig, Emilio Ocampo, han analizado las tasas de crecimiento del PIB que per cápita de varios países sudamericanos en los últimos 60 años. Mark Krowski descubrió que el PIB per cápita de Brasil creció en una tasa promedio del 2% anual, duplicándose cada 36 años. Ocampo analizó Argentina, Ecuador y Panamá y descubrió que entre 1961 y 2021 el PIB per cápita de Argentina creció en un promedio de 0,9% y el de Ecuador 1,32%, el de Panamá 2,84%. Ocampo también señaló que durante este periodo Ecuador tardó 28 años más que Panamá en duplicar su ingreso per cápita. Sin embargo, la situación no mejoró considerablemente, tanto para Ecuador como para Panamá entre 2000 y 2021. Con estos datos recabados, lamentablemente, los nietos argentinos son los que tendrían que esperar un mayor tiempo, que es 89,94 años para duplicar sus ingresos. ¿Puedes creerlo? Dictamen anulable. Hablamos sobre el juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza. La Corte Constitucional señaló el párrafo 95.4 que el delito del peculado está tipificado en el Código Penal entre los artículos 129 de la Constitución. Un tribunal no puede ignorar la gravedad de lo relevado, ya que es el guardián de la Constitución y de sus valores democráticos para defender los valores superiores. No puede preferir proteger resoluciones contrarias, inconsistentes e incoherentes con el ordenamiento jurídico constitucional. Recientemente el presidente de la República, Guillermo Lasso, no fue declarado culpable del presunto delito del peculado, previsto en el artículo 129 de la Constitución. Sigue pendiente la notificación del juicio político en contra de su presunto desfalco en Flopec y Amazonas Tanker. Correístas reaccionarios. Los asambleístas de UNES y sus aliados en la Asamblea Nacional no buscan el beneficio del país, sino el del supuesto gran líder que está en Bélgica, prófugo de la justicia, que ha demostrado una vez más que no les importa la ley, los procedimientos, la verdad o la justicia. Si observamos en el interior del correísmo, no el bombo de su propaganda, entenderemos lo peligroso que es para la salud. Pandemia del miedo. La pandemia del COVID-19 ha provocado
significativos cambios en nuestras vidas, tanto como individuos como sociedad. La pandemia ha llevado a un confinamiento, lo que nos ha dado tiempo para reflexionar sobre nosotros mismos y nuestras sociedades. Sin embargo, luego de meses de estar en cuarentena, ahora estamos viviendo un nuevo confinamiento, impulsado por el terror y temor de la inseguridad de nuestro país. La emoción del miedo se puede transformar en posibilidades de acción y ante la evidencia de que las cosas se han descontrolado por completo. La mayoría de localidades de nuestro país se están organizando para combatir el crimen mediante la instalación de cámaras, botones de pánico, alarmas comunitarias y charlas entre los vecinos y la comunidad. La inseguridad afecta de manera compleja en todo tejido social, por lo que no se debe ser vista únicamente como un problema policial. Buenas tardes, docente Mr. Jefferson Mendoza. Soy el alumno Jiménez Alcibar Jonathan Gabriel, perteneciente al paralelo C2. En este momento voy a proceder a exponerles sobre el editorial, donde nos indican que hay diferentes columnas. Entre una de ellas es el robo de carros, que va en aumento en la zona 8, específicamente en la ciudad de Guayaquil. Podemos dar a conocer que en este editorial hace referencia al porcentaje de anterior al actual del dicho robo de vehículos. Hay un promedio en la zona 8 de un 41% de este tipo de delitos. Datos de la Policía Nacional indican la recuperación de estos vehículos, que son muy pocos, pero han sido recuperados, tanto sean en piezas o vehículos en sí, mismo que son captados por las redes sociales para la compra de estos vehículos. Asimismo, también se han descubierto talleres mecánicos donde se comercializan las piezas de los mismos. De igual manera, hay personas aprendidas por este tipo de delito de receptación. ¿Qué podemos decir? Que estas bandas se dedican al robo de estos vehículos con el objetivo de realizar más delitos, como son asesinato, extorsión, ataques explosivos. Todos estos conocimientos ya los tienen las autoridades, quienes han fortalecido su mecanismo de investigación y localización de cada uno de ellos. Hay un promedio aproximadamente donde hay una restricción de denuncias aproximadamente de 1.141 en lo que va del año, mientras que el año pasado había un déficit indica el editorial, de policías. Por tal motivo, este año se ha incrementado la capacidad operativa. Asimismo, el editorial también nos habla sobre el economista Emilio Campo, donde indica que pueden esperar los nietos de sus abuelos. Dicho economista argentino señala que durante las últimas décadas, y a pesar de tener un populismo igual o más recalcitrante que el de Christian, el Ecuador registró un incremento superior a los años anteriores, con un centro de debate de valorización como son Argentina, Ecuador y Panamá, para ilustrar la importancia del crecimiento económico. Es un periodo demasiado largo con muchos altos y bajos, etapas distintas que se vienen generando año a año, donde incluye al menos 2 bonanzas de materias primas, las cuales dependen tanto del Ecuador y la Argentina. Por ello es importante adoptar políticas que fundamentan el crecimiento y la estabilidad monetaria, donde hemos gozado en las últimas décadas gracias a la dolarización y el crecimiento de la apertura comercial, que se han venido incrementando desde hace algunas décadas. Dictamen anulable, columna editorial. También nos dice esta columna, tratándose ya del Tribunal Constitucional del Perú, que da como ejemplo varias posibilidades que un órgano judicial en dicho país pone como ejemplo al Ecuador la nulidad de sus propias resoluciones. Es claro decir que toda decisión antijudicial contra los principios de seguridad jurídica. El 29 de marzo del 2023
ya se admitió la solicitud de juicio político al presidente Guillermo Lasso con respecto al peculado. Esto no incurre en coherencia y se refiere al hecho de manifestantes falsos o imposibles, ni totalmente infundidos que le llevan a incumplir sus criterios y versiones. Siguiente columna, correístas reaccionan. Vamos a recalcar que el correísmo se encuentra con más aliados como los asambleístas. En este editorial nombran aparte de dichos asambleístas que solo buscan el beneficio para ellos, sin importarles al país. Es que son guiados por su gran líder, Rafael Correa, quien implantó muchos proyectos económicos y políticos solo para la bancada. La elección dudosa e invaluable en que realizó su periodo, donde el expresidente de la República de Ecuador, Lenín Moreno, fue cuestionado totalmente por el poco aporte al país. Pandemia del miedo. Como ya es inflación mundial, la pandemia fue una de las causas más dolorosas, empezando con el distanciamiento social, el uso de la mascarilla, las muertes que pudimos observar en las calles, domicilios, centros hospitalarios. ¿Qué podemos decir? Que también esto se va evidenciando el COVID, quien ya dio culminada su etapa de pandemia. Ahora la están haciendo conocer también como la inseguridad del país. Muchas gracias, docentes. Este ha sido todo el resumen sobre el editorial. Resumen de la sección de opinión de Diario El Universo del día viernes 12 de mayo del 2023. Mi nombre es Giovanna Cañizares, estudiante de Comunicación en Línea de la UNED. Con el título Alerta, el robo de carros va en aumento, encontramos el editorial de este periódico que nos indica que en la zona 8 de Ecuador, que incluye Guayaquil, Durán y San Borondón, se están robando en promedio 14 vehículos al día, lo cual representa un incremento de 41% en comparación con el mismo periodo del año anterior. La Policía Nacional reporta la recuperación de 2 vehículos por día y se destaca la venta de autopartes usadas en redes sociales y establecimientos como una alerta importante, lo cual indica la existencia de un mercado ilegal. La realización de operativos más frecuentes y una investigación más activa son necesarias para descubrir y desmantelar las bandas dedicadas al robo de autos. En datos estadísticos, la Fiscalía del Guayas ha recibido 1.624 denuncias por robo de vehículos en el periodo de un mes, en contraste con los 1.150 casos del año pasado en el mismo lapso. Es importante pues que los ciudadanos sepan cuándo detener su vehículo y saber reconocer cuándo es un policía o agente de tránsito, ya que existen protocolos y señales de vestimenta que se deben seguir para evitar ser víctimas de la delincuencia. También se menciona que los robos de vehículos no solo tienen como objetivo la venta de sus partes, sino también su uso en otros delitos como sicariato, secuestro express o ataques explosivos. Se invita a las víctimas a denunciar de inmediato y se destaca la importancia de los vehículos con localizador satelital para su pronto rastreo. El aumento de los casos de robos de autos es una señal para las autoridades encargadas de combatir la crisis de seguridad, ya que la delincuencia está diversificando sus acciones y deben tomar medidas para controlar todas las formas de criminalidad. Pues concluimos que la seguridad ciudadana es una responsabilidad ineludible que también abarca la protección de los bienes de las personas. En la columna de Gabriela Calderón de Burgos encontramos: ¿pueden esperar los nietos? La columnista indica en este reporte que el economista Deirdre McCaughey explicó la regla de 72, que establece que si algo crece a una tasa de 1% al año, tardará 72 años en duplicarse. El Producto Interno Bruto per cápita de Brasil creció a una tasa promedio del 2% anual durante los últimos 60 años, lo que significó duplicarse cada 36 años. Sin embargo, de 1999 a 2021, esta tasa promedio cayó al 1%. Luego se menciona que Ecuador ha tenido un crecimiento económico superior a pesar del populismo, comparándolo con Argentina y Panamá. Entre 1961 y 2021 el PIB per cápita de Argentina creció a un promedio de 0.99%, Ecuador a 1.32% y Panamá a 2.84%. Se destaca que incluso una diferencia del 0.33% en crecimiento entre Argentina y Ecuador lleva a que los argentinos tarden 18 años más en duplicar su ingreso. Se resalta la importancia del crecimiento económico y se menciona incentivos para aumentar el crédito. Finalmente se enfatiza la necesidad de adoptar políticas que fomenten el crecimiento económico y se plantea la pregunta si los nietos podrán esperar mejores condiciones económicas.
En la columna de Fernando Balseca tenemos correístas reaccionarios. Este texto expresa una opinión negativa sobre el correísmo en Ecuador, calificándolo como un veneno para el país. Se describe a los seguidores del correísmo como irracionales, fanáticos, sordos, alzamanos, arrogantes, mediocres, cretinos y mentirosos. Se afirma que su lealtad se dirige hacia el líder prófugo de la justicia en Bélgica en lugar del beneficio del país. Se critica la gestión del expresidente Rafael Correa y se menciona un libro titulado La Revolución Malograda, que analiza los desperdicios económicos, sociales y políticos del correísmo. Otro libro mencionado es La Utopía Reaccionaria de Santiago Panchana, donde argumenta que el proyecto correísta fue un retroceso en los derechos de los ecuatorianos y una utopía inviable. También se mencionan estrategias empleadas por el correísmo, como someter la legalidad a la legitimidad y no comunicar, sino hacer publicidad. En resumen, el texto presenta una postura crítica y negativa hacia el correísmo y su impacto en Ecuador. Concluye que la radiografía del correísmo es un relato de terror. En la columna de Jorge Alvear tenemos dictamen anulable. El artículo indica que en el dictamen del 29 de marzo del 2023, la Corte Constitucional admitió la solicitud de juicio político al presidente Guillermo Lasso por el delito de peculado. La Corte señaló que el tercer cargo no incurre en incoherencias y que cumple con el criterio de verosimilitud mínima. Sin embargo, reveló que uno de los hechos base de la acusación es inexistente, lo que pone en entredicho la legitimidad del dictamen. Se sugiere revisar el dictamen y reformular el criterio de verosimilitud mínima por verosimilitud máxima, cuando está de por medio, hablando del deseo de verdad, la estabilidad política y seguridad jurídica y paz social. Se menciona que la Corte Constitucional tiene potestades para proteger valores de nivel superior y anular su propio dictamen si es necesario. También se cita al ministro de Gobierno, Henry Cucalón, quien afirma que no se puede enjuiciar y destituir a un presidente sin pruebas. Se plantea la importancia de la seguridad jurídica y se menciona el precedente del Tribunal Constitucional del Perú en la anulación de resoluciones contrarias al orden jurídico constitucional. Enrique Rojas nos escribe: Pandemia del miedo. A pesar de haber finalizado la pandemia del COVID-2019, los rastros de las mismas se pueden observar en la sociedad. Después de mantener el COVID-2019 alejadas o encerradas a las personas en lugar de la mejora, el miedo a la inseguridad nos lleva otra vez a una restricción. Las personas viven en constante temor, evitando exponerse y adoptando medidas no convencionales como la justicia de barrio y la organización comunitaria para combatir la delincuencia. Se plantea la necesidad de repensar la experiencia del encierro y abordar el miedo y la inseguridad desde diferentes perspectivas, incluyendo políticas públicas, educación y construcción de comunidades íntegras y solidarias. La inseguridad se considera un problema social complejo, influenciado por la pobreza, la falta de oportunidades y la exclusión social. Por lo tanto, no debe ser considerado solo un asunto policial. Es crucial buscar un cambio fundamental a través de nuevas preguntas y acciones. Concluye: si no nos repensamos lo suficiente en el encierro del COVID-2019, tal vez este es el momento de hacernos otras preguntas. Y en la columna de Bonil, la caricatura hace referencia a la aplicación del título 42. Esta ley de inmigración permitió a las autoridades de los Estados Unidos expulsar rápidamente a los migrantes a sus países de origen o ciudades fronterizas mexicanas, sin aceptar preguntas de asilo como una medida de preservación de la salud pública durante la pandemia COVID-2019. Buenas tardes, mi nombre es Samantha Montoya Fuentes y el día de hoy les voy a hablar acerca del editorial. El robo de carros va en aumento. Como muchos sabemos, el robo de carros ha aumentado debido a la inseguridad por la cual atraviesa nuestro país en estos momentos. Los delincuentes roban los vehículos para realizar sus extorsiones, sicariatos, secuestros y atentados. La policía y fiscalía ya está trabajando conjunto con el gobierno para poder realizar las investigaciones y así desmantelar esta red de delincuentes y su modus operandi.
así como también gracias a que varios vehículos robados tienen rastreo satelital, la policía puede actuar con rapidez y localizarlos. Correístas reaccionarios. En el mandato del expresidente Rafael Correa se detectaron varias irregularidades que habrían pasado y ahora se están realizando las respectivas investigaciones. Debido a todo este dilema, hoy en día hay un libro escrito acerca del exmandatario. También se habla del proyecto de Lenín Moreno, cuando estuvo en su presidencia, que decía que era manipulado por Correa, ya que mantenían varias estrategias que los caracterizaron en cada gobierno, como lo eran no comunicar, sino hacer publicidad. En este texto prevalece la extraordinaria contribución, ya que para la sociedad poder así abrir los ojos y estar ante la inminente amenaza de la Revolución Ciudadana y la Constitución. Es testigo de aquello. Dictamen anulable. En marzo del presente año, la solicitud del juicio político a cargo del presidente Guillermo Lasso por el delito de peculado, así como también se revelaron otros actos ilícitos. Ante todo lo comentado, la Corte Constitucional revisará la legitimidad del dictamen, ya que no deben descentrarse de la gravedad de lo expuesto antes, porque tienen la potestad de proteger el nivel superior. La misma Corte puede ser la que anule el dictamen de no encontrarlo culpable. ¿Pueden esperar los nietos? La economía del país en comparación con otros países como lo son Argentina, Brasil y Panamá ha tenido variaciones en las últimas décadas. Esto es debido a la dolarización. Entre el año 2000 y el año 2021 la situación ha mejorado considerablemente para Ecuador y Panamá, con un porcentaje muy por encima de lo que es Argentina. Con esto, ambos países podrán recuperar sus ingresos más pronto que los argentinos. Debido a esto, es muy importante adoptar y fomentar políticas de crecimiento monetario para así seguir teniendo un crecimiento económico en nuestros países. Pandemia del miedo. Luego de pasar el confinamiento del COVID-2019, el cual fue sorpresivo y doloroso debido a tantas restricciones que vivimos, pues ahora estamos viviendo un encierro debido a la inseguridad por el cual atraviesa nuestro país. Secuestros, extorsiones y atentados son varios de los actos delincuenciales que la población visualiza. Debido al alto índice delincuencial, varios sectores estarían haciéndole frente a la situación. Con chat comunitarios se han reunido entre ellos y van a hacer justicia con mano propia. Ya están cansados de tanta delincuencia, entonces han optado por estas medidas. La falta de oportunidades también conlleva al aumento de la delincuencia, ya que la sociedad en la cual vivimos discriminan y no tienen trabajo, entonces todo esto conlleva a que la gente busque la manera de conseguir el dinero más rápido, más fácil. Al Ecuador le urge que modifiquen las políticas públicas, aplicando todo el rigor y así enfrentar la delincuencia. También se debe reformar lo que son las educaciones para las nuevas generaciones y crear gente de bien, construyendo comunidades íntegras y solidarias. Gracias.